mi escritorio. No sé quién está al mando técnico. Ahí estamos. Muy bien, gracias. Ok. Bueno, ahí se tiene que estar viendo la presentación y sí, espero que me estén escuchando bien. Bueno, estamos comenzando el inicio del segundo viaje. El viernes pasado estuvimos viendo el Concilio de Jerusalén, en donde se estuvieron definiendo algunos detalles sobre el tema de la salvación y si era necesario la circuncisión, porque había, digamos, contradicciones o presiones de los sectores judíos contra los sectores helenísticos que se estaban convirtiendo. Y bueno, después de este concilio, estamos ya en los prolegómenos o en la organización del segundo viaje. Y vamos a dividir esta primera parte en tres partes. Y la primera, bueno, vamos a estar viendo que hubo un desacuerdo en la organización del segundo viaje y Pablo parte a su segundo viaje sin Bernabé. Vamos a estar leyendo, dice en el capítulo 15, desde el versículo 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que le había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, vamos a recordar quién es Bernabé. Bueno, Bernabé, Pablo tiene un conflicto con Bernabé alrededor del personaje de Juan Marcos. Recuerden que Juan Marcos en el primer viaje era un auxiliar y los auxiliares eran aquellos encargados de enseñar a los nuevos miembros, a los nuevos convertidos. Tenían una tarea, una función muy importante que era a aquellos recién convertidos enseñarle los primeros elementos del Evangelio. Esta era la tarea de Juan Marcos. Pero en el primer viaje, a mitad del viaje, los abandona o se va del viaje, no sigue con Pablo y Bernabé. Recordemos que Bernabé es el que facilita a Saulo, que estaba fugitivo, lo hace ingresar a la comunidad de Jerusalén, lo vimos en el capítulo 9, versículo 27. Y también en el capítulo 11 es Bernabé quien busca a Saulo en Tarso, lo lleva a Antioquía, lo presenta a la comunidad de Antioquía para poder organizar el primer viaje. Y es el acompañante durante todo el primer viaje. Es decir, que había una cercanía, una amistad, una relación muy cercana entre Pablo y Bernabé. Y hay un conflicto. Vamos a ver primero el tema del conflicto. Bueno, el conflicto siempre es inherente a las relaciones interpersonales. Es lo más normal que haya conflictos entre las personas o en la relación entre personas. A veces tenemos una concepción del conflicto un tanto negativa, que no tiene que haber conflictos o no tiene que haber disidencias, todo lo contrario. Si hay relaciones entre personas, si hay nuevos proyectos que se están desarrollando, que están avanzando, siempre va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque hay diferentes miradas, diferencias de intereses. Entonces es natural, es normal que haya conflictos en cualquier avance de un proyecto o en la relación entre personas. Por lo cual no hay que tenerle miedo a estas tensiones que se crean, a estas contradicciones, porque
cuando el conflicto se supera, ¿sí?, se dinamizan y se fortalecen los procesos, se fortalecen las relaciones, se fortalecen los proyectos se enriquecen cuando los conflictos se desarrollan y se resuelven de la mejor manera. El problema, la clave de los conflictos es cómo se resuelven. Ahí está la clave, digamos, del tema de las situaciones conflictivas. En el caso de Juan Marcos, no hubo desacuerdos teológicos, es decir, no hubo desacuerdos en cuanto al mensaje que iban a desarrollar tanto Pablo y en principio Bernabé en este segundo viaje. Era un asunto vinculado a la misión, con qué personas iban a desarrollar el segundo viaje. Fíjense que el término que se nos traduce, surgió tal desacuerdo, es que hubo una fuerte excitación de ánimo. Literalmente es que la discusión fue fuerte, fue con mucha vehemencia, ¿no?, la discusión que hubo alrededor de llevar o no a Juan Marcos. Y que tampoco nos tiene que temer estas cuestiones de que cada uno defienda con vehemencia, con argumentación, sus posiciones. Bueno, recordemos que Juan Marcos es el que se apartó desde Panfilia a mitad del viaje, más o menos en el primer viaje. Y realmente hay un consenso en la resolución del conflicto, ¿sí? Pero, bueno, ¿cuál es la resolución? Es que se separa el grupo, Bernabé va con Juan Marcos y se va hacia Chipre, hacia la isla de Chipre, y Pablo elige a Silas como nuevo acompañante. Pero fíjense que en la resolución del conflicto no hubo consecuencias personales. ¿Por qué? Porque esto lo encontramos por fuera del texto de los Hechos. Sobre Juan Marcos habla muy bien Pablo, en 2 Timoteo 4, en el libro de Filemón, y también habla muy bien sobre Bernabé en Gálatas capítulo 2. Quiere decir que por evidencia externa al libro de los Hechos, no quedaron secuelas en lo personal por causa de este conflicto. Y ahí nos da la clave de cómo resolver un conflicto. El conflicto es un problema de intereses, no un problema de entre personas, sino los intereses que defienden las personas. Y ahí tiene que centrarse la resolución del conflicto. Bien. ¿Quién es Silas? Es el acompañante que elige Pablo para hacer su segundo viaje. Bueno, Silas aparece, el nombre arameo de Silas de Saúl, y el nombre latino es Silvano. En algunas cartas de Pablo va a aparecer con el nombre de Silvano, que es ni más ni menos que el mismo Silas, que es el nombre griego. Su mamá era judía, su papá griego, por lo cual también es una combinación muy interesante, cultural y religiosa como la que tenía Pablo. Y es la segunda generación de cristianos, es decir, que son los ganados en el primer viaje. Y algo muy importante, tenía la ciudadanía romana, nos dice Hechos capítulo 16, por lo cual era una gran, digamos, un gran pasaporte para recorrer el imperio sin ningún problema. Tanto Pablo como Silas tenían carta de ciudadanía romana, por lo cual podían circular sin ningún problema por todo el imperio. Dice el capítulo 15, versículo 32, dice que tenía el don de profecía Silas. Recordemos que el don de profecías, y lo describe el mismo versículo 32, es tener esa palabra de consolación, de contención hacia un hermano o una hermana. Ese es el don de profecías que se exalta en el libro de Hechos. Y fue participante del concilio de Jerusalén en el capítulo 15, versículo 22. Por lo cual, Pablo va a elegir como acompañante o como compañero de viaje a Silas con toda esta biografía tan interesante. Bien, habiéndose
resuelto el conflicto, ahí van a comenzar su viaje y ahí va a aparecer en escena el joven Timoteo, en su viaje en el Asia Menor. Dice el capítulo 16, desde el versículo 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y así las iglesias eran conformadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bien, vamos a ver el mapa. Este es el mapa del Imperio Romano. Digamos, este mapa es del año 120 más o menos. Estamos en el año 50 aproximadamente en este segundo viaje de Pablo. Fíjense para que se ubiquen. Acá está España, acá están Inglaterra, la actual Francia. Nosotros estamos ubicados en esta zona, ¿sí? Lo que se llama el Asia Menor, que es la actual Turquía. Cuando se nombra Asia en el relato de los Hechos, no estamos hablando del continente asiático, sino era la provincia más occidental del Asia Menor. Al norte estaba Bitinia, por lo cual ellos parten de Siria y van hacia Cilicia, que está en verde, y de ahí van a Galacia. Y después vamos a leer que el Espíritu de Dios les prohíbe predicar tanto en Bitinia como en Asia, porque ya tenían que pasar hacia Europa, donde dice Macedonia, tenían que ir hacia ese lugar. Por lo cual esta es la zona en donde se está desarrollando el viaje de Pablo y de Silas. Y este es el derrotero. Ellos parten de Antioquía, seguramente pasaron por Tarso, van a Derbe, y en Listra Iconio, pero en Listra se encuentran con Timoteo, que seguramente fue un logro del primer viaje, un convertido del primer viaje, muy reconocido por la comunidad de Listra y de Iconio, y lo van a tomar como ayudante en reemplazo de Juan Marcos. Después vamos a ver, en la última parte de nuestro estudio, que de allí van a ir a Antioquía de Pisidia y directamente van a ir a Troas, porque tanto en la zona de Asia como en Bitinia hay una prohibición de ir, y van a pasar a Filipos, que ya lo vamos a ver en próximos estudios. Algo para destacar: fíjense que en pocos versículos ellos están recorriendo desde Tarso hasta Troas, hay 1300 kilómetros, es decir, que son varios meses que están descritos en unos pocos versículos, pero van pasando varias situaciones en ese viaje. Bueno, espero que no vaya siendo muy rápido, porque después vamos a tratar de abrir a las preguntas. Vayan recordando que ya tuvimos la primera situación conflictiva del relato, que es el conflicto entre Pablo y Bernabé. Y ahora, bueno, la elección de Timoteo, ¿sí? Bueno, Timoteo es elegido por una necesidad pastoral. Recuerde que la función de Juan Marcos era de enseñar a los nuevos cristianos, a aquellos recién convertidos, y esta tarea va a ser cubierta por Timoteo. Es decir, que va a ser el auxiliar de Pablo y Silas en su tarea evangelizadora por el Asia Menor. Bueno, por evidencia externa, otra vez, en 2 Timoteo tenemos el nombre de la mamá de Timoteo, Eunice, y la abuela Loide.
Evidentemente estas dos mujeres son los que crían a Timoteo, porque es huérfano de papá, y realmente hacen una tarea formidable estas dos mujeres con el joven Timoteo. Y acá tenemos una situación un poco rara, porque Pablo determina circuncidar a Timoteo, ¿sí? Timoteo, recuerden que la mamá era judía, pero el papá griego. Evidentemente no fue criado en la cultura judía, no fue circuncidado, pero por causa de los judíos le circuncida. Bueno, ¿cuál fue el motivo? Porque evidentemente un capítulo antes hubo una gran discusión en Jerusalén que los nuevos convertidos no tenían para completar la salvación, circuncidarse. Una explicación, evidentemente lo inferimos del relato, que es para evitar conflictos con los judíos. Es decir, que Timoteo se somete a una práctica por amor a los judíos, para evitar conflictos, porque sabían que Timoteo, el papá era griego. Entonces, como dice Pablo en 1 Corintios, a fin de ganar a todos para Cristo. Es decir, que se somete a una práctica que nada tenía que ver con la salvación, pero sí como testimonio, como ayuda para ganar a otros. ¿Sí? Creo que después lo vamos a discutir, si quieren, al final del estudio, pero me parece que es la mejor explicación. Y muchas veces nosotros tenemos que someternos a ciertas prácticas o privarnos de prácticas por amor al otro, por amor a otro, que les de tropiezo. Después lo vamos a redondear al final en el epílogo. Bueno, aparece Timoteo, pasan por el Asia Menor, y cuando están pasando por Asia y por Bitinia, Pablo tiene la visión del varón macedonio y es un llamado para pasar ya a Europa, digamos al centro del imperio. Dice Hechos de los Apóstoles, versículo 16, desde el versículo 6 al 10. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que era una ciudad portuaria. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Voy a retroceder para mostrar otra vez el mapa, a ver dónde estamos ubicados. Estamos acá, ya han pasado por Cilicia, por Panfilia, y están en Asia. Están acá en Asia, y acá en el extremo occidental está Troas, que ya es para pasar directamente a Filipos, que es la provincia romana de Macedonia. Muy bien, volvemos a nuestro relato. Ahí vamos. Bueno, hacia Europa nomás entonces. Fíjense que algo interesante que a mí me llamó la atención, digamos. La ruta que sigue Pablo y Silas es la vía Tauri, que es una carretera muy importante en el Asia Menor. Y esto me llamó la atención porque Pablo y Silas utilizaban todos los recursos que le ofrecían el Imperio Romano, ¿no? En este caso una carretera. A veces discutimos, tenemos que usar las redes sociales. Bueno, Pablo y Silas utilizaban todos los recursos necesarios, en este caso una gran carretera muy importante en la época, para poder predicar el Evangelio. Por evidencia externa, otra vez, en Gálatas, capítulo 4, Pablo llega bastante enfermo a Galacia, posiblemente con una dolencia en los ojos que le va a durar casi toda la vida. Dicen algunos que sufría de cataratas, no lo sabemos, pero
por evidencia externa al libro de los Hechos, llega bastante enfermo a Galacia, igual sigue él, ¿no? Bueno, tienen un impedimento de predicar en Asia, ¿sí? Y de alguna manera el espíritu convence al grupo de viajeros, ¿sí? Fíjense que el espíritu, dice el relato, que les convenció a todos, habla en plural. Quiere decir que el convencimiento es un convencimiento colectivo y también hay un impedimento de Bitinia. Otra vez encontramos que el proyecto de Dios no es un proyecto en solitario, ¿sí? Sino es un proyecto colectivo. El convencimiento es para todo el grupo que está viajando hacia ese proyecto de ir a Europa. Y hay un evento también difícil de explicar para nuestra cultura o para nuestros tiempos, que Pablo tiene un sueño de un joven macedonio que le pide ayuda y que pasen a Macedonia, ¿no? Y ahí aparece el primer nosotros del relato de Lucas, porque evidentemente Lucas se encuentra con Pablo y con Silas en la ciudad portuaria de... ahora se me fue el nombre, ya se los digo. Si alguien me ayuda. Sí, Troas. Troas, se me había ido. Troas, bien. Evidentemente, Lucas se encuentra con el grupo en Troas porque a partir de acá utiliza el nosotros y no el ellos en su relato. Otra vez encontramos esta enseñanza que a pesar de que el sueño lo tiene Pablo, el convencimiento es en todos y todos están convencidos de que tenían que pasar a Macedonia. Es decir, que el convencimiento del proyecto de Dios es un proyecto grupal, un proyecto comunitario, un proyecto colectivo. Bueno, vamos al epílogo. Vamos al epílogo de nuestro estudio de hoy y después vamos a discutir algunas cuestiones. No temerle a los conflictos. Si hay diferencias de opinión, bienvenido. Si hay muchos criterios o diferencias de intereses, bienvenido, porque eso enriquece la argumentación, enriquece los proyectos, enriquece los proyectos de Dios. Y en general, cuando un proyecto o un conflicto se resuelve de la mejor manera, surgen nuevas posibilidades. En este caso, se formaron dos grupos misioneros. Uno fue a Chipre y otro empezó a recorrer el Asia Menor. No tenemos noticias como le fue a Bernabé, no tenemos el relato ese, pero evidentemente fue reafirmando las iglesias que fueron ganando en el primer viaje. Es decir, que cuando un conflicto se resuelve de la mejor manera, surgen nuevas posibilidades, se enriquece, digamos, el proyecto de Dios. Lo segundo es que siempre hay que agregar nuevos hermanos y hermanas para preparar las transiciones. Ante el impedimento de que Juan Marcos viaje con Pablo, Pablo anexa al grupo al joven Timoteo para que se vaya formando con el grupo de misioneros recorriendo el Asia Menor. Y esta importancia de delegar tareas y de trabajar en equipo y de anexar nuevos miembros y nuevos elementos en el equipo. Yo siempre veo cuando leo el libro de los Hechos que hay dos elementos clave en todo el libro de los Hechos. Es que siempre el Evangelio avanza, no se detiene. Pablo nunca se detiene, siempre hay un avance de ganar más personas para el Evangelio. Y vemos cómo también en ese avance se van anexando nuevas personas, nuevos jóvenes, nuevos elementos para poder engrandecer el proyecto de Dios. Otra cosa que vimos en cuanto a la circuncisión que es sometido Timoteo, que muchas veces nosotros tenemos que someternos a prácticas que a veces no estamos de acuerdo o que las hemos dejado en desuso, pero por amor a los otros, por amor a otros y a otras.
Me acuerdo cuando trabajaba con jóvenes hace tiempo atrás, muchos de nosotros teníamos discos de música que para otros era un tropiezo. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando venían a nuestra casa los escondíamos y en mi caso me deshice de esos discos para que no sea de tropiezo para otros hermanos. Y a veces tenemos que hacer ciertas prácticas que nos duelen o que no estamos de acuerdo, pero las hacemos por amor al otro, para no ser de tropiezo al otro. Y por último, el Espíritu de Dios convence al grupo de trabajo en los nuevos proyectos. Los proyectos de Dios no son proyectos en solitario, sino siempre son proyectos grupales. Y puede haber una visión individual, como la que tuvo Pablo, pero tiene que haber un convencimiento colectivo, ¿sí? Bueno, hasta aquí, hermanos y hermanas, el estudio de hoy. Voy a dejar de pasar. Y me gustaría escucharles a ustedes opinar, en especial, digamos, si el pedido de Pablo a Timoteo para que se circuncide, si estuvo bien, si estuvo mal, si fue correcto, si nos pasó alguna vez a alguno de nosotros que tuvimos que desarrollar alguna práctica por amor al otro para que no sea de tropiezo, ¿verdad? Y también estos relatos que para nosotros son un poco raros, que por Dios hable a través de un sueño, o que el Espíritu de Dios hable de alguna manera, que también para nuestro medio es un poco extraño, pero está en el relato de Hechos. Bueno, abro el debate o las preguntas o las opiniones, o las notas al pie. Yo aprendí otra enseñanza de este capítulo, que Pablo está enfermo, que recién lo comentaste vos, te referiste a Gálatas 4, y entró hace que suba Lucas, el médico. Y es el médico personal después de él, y eso... Está buena esa, sí. Va dirigiendo todo, y claro, después claro, sí, él está enfermo y le hace subir a Lucas, que es médico. Sí, porque de alguna manera se encuentran en el puerto, sí, por evidencia interna, él usa el nosotros, y sí llega muy enfermo a Galacia, bastante enfermo, y sí, está bueno ese detalle. ¿Alguna opinión? Me interesaría sus opiniones si estuvo bien o mal circuncidado Timoteo, pobre Timoteo. Estuvo ¿Qué mal. les parece? Estuvo mal. Sufrió Yo un tengo una montón. opinión con respecto a eso. A ver, dale. No, pero está hablando Juan Marco, no lo quería pisar, fue sin querer. A Juan Marco lo mandaron a Chipre, ya está. Lo rajaron, pobrecito. Lo rajaron. Vos sabés que yo creo que... Dale. No, que hay una tendencia en el ser humano en general a través de los tiempos, los vemos en el texto bíblico y sigue pasando, ¿no? Que uno es más legalista que Dios y es como que la inseguridad que uno tiene necesita arraigarse a algo. De hecho, está el texto de Corintios: si comían carne, no comían carne, y se olvidan que lo importante es el amor, como lo dijiste vos, perfecto, ¿no? Pero bueno, volvemos acá a las mismas cuestiones, ¿no? Nos aferramos a cosas, a tradiciones, o al revés, o nos cuesta ceder y nos olvidamos que lo importante es el amor al otro, reflejarlo. Le pasó a los judíos, están teniendo a Dios mismo al lado suyo, que era Cristo, era más legalista que el mismo Dios, pero bueno, creo que volviendo al caso de Timoteo, y en general tenemos que aprender a confiar en Dios, que la iglesia es de Él, nosotros no necesita que lo defendamos, sino que lo mostremos amando a los hermanos. Así que yo creo que está bárbaro ahí expresado, y lo explicaste muy bien. Sí. Para que vayan pensando alguna opinión, no omití opinión de por qué
no quiere llevar a Juan Marcos. Hay comentarios que realmente digamos, hay una explicación inventada de por qué. El relato no nos dice por qué, no sabemos cuál es la razón. Van a encontrar comentarios que opinan de por qué Pablo no elija a Juan Marcos, realmente, y yo no lo hice porque me pareció que el texto no dice por qué. Sí hubo un conflicto bastante acalorado, pero no me animé digamos, arrojar una causalidad de por qué se desencadena el conflicto. Nicolás quería opinar sobre la circuncisión de Timoteo. A ver. Sí, yo creo que no nos tenemos que olvidar de que nunca se le niega a los judíos seguir practicando el judaísmo. Lo que les niega o lo que se dice es a los que no son judíos, o sea, a los gentiles, guardar la ley. Y tengo como base mi argumento que ahí en Gálatas 2:3 Pablo dice, más ni aun Tito, que está conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero más allá de eso no quería sacar lo que vos decías del testimonio hacia los demás, porque lo más importante fue el testimonio a los demás y que no sea un estorbo para vituperiar el nombre de Cristo. Sí, estoy de acuerdo. Y no se olviden que fue después del Concilio de Jerusalén, así que el tema estaba fresco y con más razón expresaron el amor, pese a que Pablo podía haber dicho, miren, quedamos en esto, ¿para qué lo vamos a hacer? Claro. Sí, yo creo que ahí es un acto de amor más que amor hacia el otro para no entorpecer el mensaje de salvación, digamos, que no haya ningún impedimento, y bien Timoteo sometiéndose a eso, ¿no? Es decir, un acto de amor tremendo. A mí, yo encuentro en estos pocos pasajes al menos 4 conflictos y 4 maneras distintas de resolverlo. A ver. Uno, en Hechos 15, hubo una discusión fuertísima sobre doctrina y se resuelve espiritualmente, con hombres muy espirituales y bien pautado todo, ¿no? Después, con Juan Marcos, el conflicto se resuelve poniendo un poco de espacio, de distancia. A veces algunos conflictos hay que poner un poquito de distancia para que nos podamos volver a acercar y volvernos a sentir cómodos y bien. Después el otro conflicto es el que vos mencionaste, el de Timoteo, y ahí se resuelve eso, por amor, cediendo, priorizando la obra de Dios, sino la propia voluntad. Y el otro conflicto que veo es con el Espíritu Santo. Ellos querían ir a un lugar que hacía falta el Evangelio, en Asia hacía falta el Evangelio, pero no era el momento. A veces necesidad no implica llamado. Y a veces tenemos conflictos con Dios, que queremos hacer algo y Dios no abre las puertas o cierra puertas, y en ese caso lo mejor es obedecer a Dios. El conflicto se resuelve obedeciendo a Dios. Y siempre en todos los casos, una mirada espiritual, cuando alguien es espiritual, sabe cuál es el camino para resolver el conflicto, ¿no? Sí, está bueno eso. A veces cuando leemos los hechos, la forma narrativa de los hechos, cuando dice, bueno, el Espíritu les prohibió, como dice Mabel, a veces hubo negaciones, no pudieron entrar acá o había problemas, y a veces el Espíritu te muestra de esa forma cuando hay impedimentos, y vos ves que esto no avanza, y hay problemas, y Dios te va guiando hacia otros lugares o hacia otras decisiones, y es otra forma del Espíritu Santo guiar la situación. A veces la narrativa que se utiliza en los hechos está más cerca de lo que nos pasa cotidianamente a nosotros, pero no decimos, bueno, el Espíritu no me guió, sino
los acontecimientos no se dieron así, no esperaba que la cosa sea así, o se cerró una puerta, usamos ese lenguaje simbólico de la puerta se abre o se cierra, ¿no? En este tiempo, y a veces también el espíritu obra de esa manera, ¿no? Volviendo otra cosa, yo no quería ahondar en el tema del conflicto, a mí me encanta, no quise meter mucho ahí, pero es verdad, a veces tenemos que tomar distancia, y no está mal tomar distancia para que haya oxígeno, para poder pensar mejor. Alrededor del conflicto hay digamos, muchas representaciones negativas que entorpecen el desarrollo de los conflictos. Y a veces, cuando tenemos un conflicto con otro o con otra, a veces está bueno separarse un tiempo y no está mal para poder pensarlo mejor. Y ese tiempo nos da una perspectiva del conflicto que no la teníamos en el momento más del fragor de la discusión. Tal es así que en el caso de Pablo después habla muy elogiosamente de Juan Marcos, es más, lo acompaña de vuelta, y de Bernabé también. Entonces, no está mal a veces separarse y tomar distancia y tomar oxígeno para poder resolver el conflicto. Y lo otro, bueno, los conflictos son inherentes a las relaciones entre personas, son normales. ¿Por qué? Porque somos personas con distintos intereses, distintas opiniones, distintas ideas, y tenemos que generar puentes o lugares comunes en donde nos satisfaga a las dos partes, o a todos y a todas, ¿no? Y eso engrandece. Cuando nosotros escuchamos al otro, lo que piensa, los intereses, nos ayuda a crecer, nos abona, digamos. Alicia dice, cuando hay paz, cuando hay paz al tomar decisiones me confirma que el plan de Dios, aunque me duela, es verdad. Esa es la otra arista, el tema de los egos, ¿no? Que no lo abordé por ese lado, el texto, pero también está bueno analizarlo desde dejar ceder al ego, que no es fácil, en la resolución de conflictos, ¿no? Que algunos comentarios utilizan la palabra ego. Me parece que acá no hubo ese problema, pero para unos comentaristas hubo una guerra de egos entre Pablo y Bernabé. A mí no me consta cuando leo el texto, me parece que el conflicto era otro, pero está bueno lo que rescata Alicia. Bueno, ¿alguien más que quiera abonar, opinar, criticar? Con respecto a lo que decías vos, Sí. Alberto, recién, acerca de Pablo, de cómo resuelve el conflicto, los conflictos, como decía Mabel, es por esa capacidad, por esa sabiduría de estar plenamente alineado a Cristo y estar lejos de toda vanidad, orgullo, y entonces estar totalmente abierto a poder resolverlo de diferentes formas. Pero lo que quiero significar es por la perfecta alineación a Cristo. O sea, al estar alineado bien, claro, tener esa capacidad de no tener ningún tipo de soberbia, y después decir en otro pasaje, hablar también de Juan Marcos y demás. Creo que le permite eso, ¿no? La alineación, la ubicación en tiempo y espacio en el camino, digamos. No, y a veces los conflictos no se resuelven también, y está bien también. Es decir, el tema es cuando nosotros personalizamos y empezamos a atacar a la persona, que esto es muy común verlo en la televisión. ¿Vieron? Cuando hay una discusión, en especial en política, presten atención a eso. Están discutiendo y cuando uno se queda sin argumentos empieza a atacar al otro en lo personal. Ahí ya no se puede hablar más ahí, porque... Se desvirtualiza. Claro. Entonces, a veces... en todo ámbito, o sea, no solamente en la discusión política, ¿no? Pero doy un ejemplo, ¿no? Pero a veces te quedaste sin argumento y ¿qué te queda? Atacarlo en lo personal, ¿no? Y a veces que un conflicto no se resuelva
bueno, no es el momento quizás de resolución, entonces tomar distancia de él. Y está bien también eso, perderle miedo. Alicia está preguntando sobre el don de profecía. Asenjo. Yo iba a agregar algo antes del don de profecía. Pará. Bueno, dale, hace el don de profecía, dale. No, antes de eso, de lo de los conflictos, interesante que Pablo está metido en los 4 conflictos. Claro. Y él como persona los vive cada uno de una manera diferente. A mí, para lo particular, me desafía, porque uno piensa que justamente para los conflictos siempre hay que pararse desde, o uno, naturalmente, siempre se para como de un lugar. Y es como que Pablo uno lo puede ver a él también con esa capacidad de entender de que hay que pararse de distinta manera en distintas situaciones. No siempre tenemos que responder de la misma situación ante las mismas personas y en conflictos que son diferentes, porque las personas cambian, los temas cambian y requieren de nosotros esa maleabilidad, esa capacidad de sujetarnos a Dios, como decía Carlos, y ver cómo Dios conduce. Y por otro lado, esta cuestión de que a mí me gusta mucho esta situación entre Juan Marcos y él, y es de tomar distancia. Hay una imagen por ahí ilustrada, ¿sí? Por ahí, Alberto, vos también la pensás a nivel artístico. Uno muchas veces cuando ve una obra de arte, ¿sí? Se concentra en una parte, ¿sí? Y en eso se pierde el todo, ¿sí? Y a veces esa concentración se hace tan fuerte que deja de ver todo lo que pasa por el resto, y eso es una pérdida, no es una ganancia. No es una ganancia en un punto, pero a veces se puede transformar en una pérdida, y ahí como que Pablo Bernabé toma esa distancia y permite ver la obra de Dios de una manera más amplia también, ¿sí? Porque el concentrarse en ese punto y estar luchando en ese punto terminaba siendo, ¿sí? No lo mejor. A veces uno tiene que, para contemplar el todo, retirarse un poco y ver de lo que hay por encima de todo ese todo y sacar ese provecho. Y creo que uno aprende también ahí, en ver cómo esa distancia permite ver muchas más cosas que el conflicto en sí. ¿Sí? Y eso es muy valioso. Y para el don de profecía lo dejamos a Dani. ¿Yo puedo decir algo? Les iba a leer del don de profecía para Alicia. En Hechos 5:32, porque cuando empezamos el don de profecía pensamos que tiene poderes de oráculo o de pensar en el futuro. Claro, no es el contexto de Hechos. Dice, por ejemplo, en Hechos 1:32, Juan y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Es decir, que tenían una capacidad de elegir las palabras justas, de contener a los hermanos con una palabra. Que vieron esas personas que vos estás mal y te dijo una frase y te dio una paz. Bueno, ese es el don de profecía. Es decir, tener la palabra justa para situaciones en donde una persona está sufriendo, está angustiada. Creo que ese es el don de profecías que se describe por lo menos en el libro de los Hechos. Diego. No, yo quería decir que con respecto a lo que estaba diciendo Adri, ¿no? Que hay que ser muy valiente para tratar de que el ego no nos guíe, no nos domine, ¿no? Y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, porque hay veces que nos embarcamos y queremos hacerla nosotros, y queremos discutir, y queremos ganarla, y pidámosle a Dios sabiduría, porque es súper lindo hablar desde lo abstracto. No digo que lo haya hecho Adrián, no, digo que es lindo que tengamos que ponernos media pila, pero digo, es verdad, o sea, yo no funciono así, tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría, porque siempre, no, yo. Así que, nada, que pidámosle a Dios que nos ayude. No, tal cual, te pasa eso, vos te envalentonás. A veces es bueno también que otra persona te diga, che, estás mirando un solo puntito. A veces hay gente que te dice eso en el momento. Como dijo Adrián también, en estos 4 conflictos está Pablo, y evidentemente era un hombre muy espiritual que sabía cuál dinámica usar en cada uno de ellos. Y me parece que la clave está en eso, estar, como dijo Carlos, cerca del Señor y tratar de resolverlos espiritualmente. Hay que estudiar resolución de conflictos. Nada, ¿querés decir eso? Es hermoso. Sí, es lindo. Sí. Hay que hacer como Pablo con Timoteo, hay que cortar. Bueno, son 20. Vos porque no te llamás Timoteo. Dale.
Son 8:20, Daniel. Sí, Nico nos va a presentar 2 temas de oración, o 2 oraciones. 2 oraciones para cerrar, pero antes quería aclarar una